Las serpientes del cielo son una suerte de dragones que se han visto volando a través del cielo. Se las ha visto deslizarse por los cielos con ondulaciones, tal y como suelen hacerlo las serpientes en tierra o las serpientes marinas. A diferencia de los famosos dragones, la particularidad que distingue a las serpientes del cielo es el hecho de que carecen por completo de alas, manteniendo en el misterio el cómo logran mantenerse en las alturas. La especie como tal ha sido vista a lo largo y ancho de todo el globo, imposibilitando fijar un hábitat. Debido a su naturaleza casi sobrenatural, rara vez se ha investigado con seriedad científica a estas gigantescas bestias atmosféricas, aunque su existencia encaja en una teoría formulada por Trevor James Constable, quien, tras escuchar sobre la terapia alternativa del electromagnetismo, se convenció de que los objetos voladores no identificados se trataban realmente de organismos vivos, clasificándolos como macrobacterias. Dado que las serpientes voladoras pertenecen más a la mitología, diciendo que escupen fuego por la boca, han quedado relegadas a lo sobrenatural. El caso más reseñable de serpiente voladora es la arabar, que se traduce literalmente como serpiente árabe. Esta especie de serpiente se ha dicho que vive cerca del mar Árabe. Como se supondrá, la especialidad de esta criatura es que se la ha visto volar, y durante mucho tiempo se ha cuestionado cómo vuela, diciéndose que lo hacía con unas pequeñas alas como de murciélago. En la actualidad se conoce una especie muy particular de serpiente llamada la serpiente voladora, o científicamente según su género, las Chrysopelea, un tipo de serpiente que, a través de las ondulaciones de su cuerpo y las contracciones musculares, puede saltar de árbol en árbol, planeando durante un tiempo. Al desplegar sus costillas, aplanan su cuerpo, causando un ensanchamiento considerable que les da una forma como de disco de frisbee, otorgándoles así la capacidad de planear. El movimiento de ondulación lateral constante causa que vuelen, y se cree que, del mismo modo, estas criaturas gigantes podrían volar. Sin embargo, se ha visto que estos animales alcanzan distancias más amplias que se extienden hasta los 100 metros mientras más pequeñas son. Como dato curioso, a pesar de carecer de brazos, piernas o alas, las Chrysopelea planean mucho mejor que otros animales, como la ardilla voladora. Se reportó en la noche del 3 de diciembre de 2004, en Mason County, el avistamiento de una extraña criatura voladora desconocida. Una pareja abandonada a Point Pleasant en dirección a Huntington cuando algo se movió en el cielo repentinamente. Una criatura grisácea y transparente alada se alzaba sobre el río de Ohio. La figura traslúcida se movió enfrente del vehículo haciendo la figura de un número 8 y desapareció de un instante a otro. Más tarde se reportarían otros avistamientos de criaturas similares entre Black Fork y el río Blackwater. Una especie de mantarraya voladora se había abalanzado por encima del vehículo de una mujer que iba con su hija, desapareciendo poco después. Según las descripciones dadas, cuando el ser extendía las alas era tan largo como una carretera de 2 carriles. Es sabido que hay especie de mantarrayas que pueden elevarse hasta 9 metros por encima del agua y planear ligeramente, por lo que se ha teorizado que se tratase de alguna especie animal de río desconocido. Avistamientos de un animal similar se dieron en Utah, específicamente en la ciudad de Provo. Varias personas comentaron haber visto criaturas gigantes con forma de mantarraya en la oscuridad, volando al noroeste desde una torre de un hospital. Una hipótesis propuso que estas supuestas mantarrayas gigantes eran realmente murciélagos confundidos en la oscuridad. En los avistamientos de Mason y Randolph County, se ha teorizado que pudiese tratarse de ardillas voladoras, cosa que no termina de explicar el supuesto tamaño de las criaturas. La teoría más particular vincula a las mantarrayas voladoras con los Earrods, apodados de vez en cuando como peces voladores, unas criaturas vistas únicamente en cámara que se ven como bastones blancos que se mueven a altas velocidades. Aunque estos fueron desmontados y expuestos como fallos de fotogramas y lentes de cámara, hay quienes siguen creyendo en estos seres, y han apuntado que el último estadio de crecimiento son esta especie de mantarrayas voladoras. Todo empezó hace casi 200 años en Berkeley Square.
El número 50 de Berkeley Square fue testigo del suicidio de una joven en algún momento previo al 1840. La chica, abusada por su tío, se lanzó por la ventana del último piso, dejando su espíritu en el edificio, convirtiéndose en una entidad capaz de matar a la gente de puro terror. Esto por supuesto fue la leyenda que comenzó los mitos sobre el número 50 de Berkeley Square, y como las historias contadas de boca en boca, diferían según quien la contase. En otras versiones de la leyenda, un joven fue el encerrado en el último piso del número 50, alimentado únicamente por un agujero hasta que finalmente murió a causa de la locura. Al mismo tiempo, el infame piso superior fue escenario del asesinato de una niña a manos de un sirviente sádico. Actualmente no se sabe con exactitud cuándo nació la fama de maldito del edificio, pero la constancia del primer incidente sobrenatural se remonta al 1840. A la edad de 20 años, Robert Warboys escuchó hablar de las ocurrencias macabras en el 50 de Berkeley Square, y entre estudiantes, descartaron los hechos como mitos y leyendas. Fue su amigo quien lo retó a pasar la noche en la habitación del segundo piso, y naturalmente, Warboys accedió. Apenas habían pasado 45 minutos de que el joven había entrado cuando se oyeron gritos y disparos viniendo del segundo piso. El guardia del edificio subió a revisar qué ocurría, encontrándose con el cadáver de Robert Warboys, quien muerto, tenía el rostro crispado de horror. Nunca se pudo determinar la causa de su muerte. Todo parecía señalar que un horror atroz lo había llevado a la muerte de pura impresión. En 1843, 2 marineros allanaron el edificio para pasar la noche. El edificio estaba infestado por ratas y terriblemente invadido por la humedad. Buscando una zona más cómoda, subieron a los pisos superiores. Los cuartos causaron ansiedad en el más sobrio de los marineros, quien clamó sentir una extraña presencia. Abriendo una ventana e iniciando un pequeño fuego, ambos hombres cayeron dormidos. A la medianoche, Robert Martin despertó escuchando crujir la puerta del cuarto, algo parecía estar entrando en el cuarto, una cosa grisácea y babosa que se arrastraba lentamente por el suelo. Martin despertó a su compañero, quien intentó alcanzar el rifle, pero antes de poder actuar, la criatura saltó a la yugular de Edward Blandon. Martin no desperdició un segundo en salir corriendo de la casa, buscando ayuda. No tardó en encontrar un policía, que, aunque escéptico, siguió al marinero hasta el 50 de Berkeley Square, mas al subir las escaleras, el cuerpo de Blandon había desaparecido. Lo buscaron por toda la casa, encontrando a los pies de la escalera a Blandon. Igual que había sido encontrado años antes el joven estudiante, Edward Blandon tenía una expresión de inimaginable horror en el rostro. Las muertes sucedidas en el 50 de Berkeley Square tienen más pinta de leyenda que de cualquier otra cosa, ya que los relatos fueron contados de manera muy diferentes, variando la muerte de Edward Blandon, ya que en una versión una sombra humanoide lo estranguló con manos pálidos y transparentes, mientras que en otra fue empalado en una reja de la calle. La cosa sin nombre de Berkeley Square siempre se ha presentado diferente, nadie sabe con exactitud cuál es su apariencia, pero incluso si existiese, sería una de las criaturas más bizarras existentes sobre la Tierra, ya que, según varios testimonios, el ser es una criatura amorfa babeante que emite un gorgoteo espantoso cuando se mueve. Algunos la han descrito como una sombra espectral sin forma, una colección de sombras que posee unas patas de afiladas garras y talones como de ave. No hay un consenso en el tamaño de la entidad, sin embargo, un testigo ocular la describió con tentáculos, implicando que el ser sería una especie de pulpo deformado relativamente pequeño, quien se arrastraría por el suelo dejando un rastro viscoso tras de sí. Con esta información, se teorizó que el monstruo de Berkeley Square fuese un animal marino mutante que emigró a las cloacas de Londres desde el río Támesis, logrando acceder al 50 a través de las cañerías. Al afrontar la historia desde el punto de vista escéptico, es muy probable que las historias sobrenaturales, que varían en su desarrollo y conclusión, hayan sido directamente inventadas por escritores en la época, ya que no hay pruebas de la existencia de los marineros ni de ninguna parte de su relato, concluyendo que Elliot O'Donnell la habría escrito. Entre el 59 y el 74, un hombre llamado Thomas Myers fue el dueño de la casa. Al haber perdido a su prometida, había comenzado a caer en una espiral de locura. Pasaba las noches enteras despierto, divagaba en voz alta y emitía sonidos extraños. Según una pariente de Myers, Dorothy Neville, las actividades nocturnas de Myers fueron malinterpretadas como evidencia de sucesos sobrenaturales, hasta que finalmente el hombre murió en el 74, época en el que el edificio había quedado en malas condiciones debido al poco cuidado puesto en su conservación.
Finalmente, el 50 de Berkeley Square, que actualmente lleva el número 25, fue comprado por los hermanos Marx en la década del 1930, estableciendo una tienda de antigüedades y librería en él. No han sucedido nuevos eventos paranormales o avistamientos de la criatura tentacular desde la adquisición en los 30, aunque también se ha dicho que los empleados no tienen permitido el acceso a los pisos superiores. La siguiente situación ocurrió en la realidad y fue documentada por cámaras. En abril del 2009, la Malfrous Construction, con sede en Carolina del Sur, fue contratada para hacer un chequeo de vigilancia en las tuberías del sistema de alcantarillado de Cameron Village en Raleigh, Carolina del Norte. El fin era comprobar que la infraestructura siguiera intacta y verificar las líneas del alcantarillado. Habiendo sido construidas en 1949, había muchos problemas con la infraestructura. Al principio las cosas descubiertas en las aguas residuales no se salían de lo extraño, hasta que se toparon con un hallazgo impresionante. Una masa grotesca imposible de identificar como cualquier animal o ser terrestre estaba anclado a las paredes de las alcantarillas. La extrañeza del hallazgo y lo inesperado del mismo hizo creer a muchos por un tiempo que eran seres de otro mundo. Rápidamente el ser fue llamado la masa de las alcantarillas de Cameron Village. Al subirse a internet, la criatura se viralizó de inmediato. Varios portales de noticias cubrieron la historia, causando sensación entre creyentes y escépticos, quienes debatieron sobre el origen del bulto carnoso del drenaje. Escépticos dijeron que el metraje tenía que ser falso, pero oficiales al cargo durante la exploración confirmaron la veracidad de los vídeos. Durante el confuso descubrimiento, se apuntó a que la masa fuese un moho en su ciclo de vida, donde suele parecer un animal extraño que palpita y respira. Los servicios públicos de Raleigh se apresuraron más en desembarazarse del asunto antes que de identificar a la entidad que vivía en el subsuelo, contestando únicamente que se trataban de tomas realizadas en un sistema de alcantarillado privado, y que no pertenecía a la ciudad de Raleigh. En su momento surgieron multitud de teorías, desde los huevos de alien y la vida sobredesarrollada de las heces que vienen a vengarse de nosotros, hasta asuntos científicamente más creíbles. Se explicó que, lo más seguro, es que fuera un grupo de gusanos anélidos tubícidos. En general, este tipo de colonias suceden en el fondo de los arroyos contaminados. En ausencia de tierra, estos gusanos se habrían enrollado entre sí, resultando en que, cuando una contracción sucede, es solo un gusano el que se mueve, estimulando al resto para que lo hagan a la par que él, asemejando así el movimiento de un solo gran músculo. Otra hipótesis apuntaba a que se tratase de una colonia de briozoos, unos pequeños animales que se juntan en grupos y extienden sus tentáculos para alimentarse. Al ser molestados por cualquier estímulo negativo, se contraen a pequeños tubos que construyen. Técnicamente nunca se extrajo material para analizar qué era esta o estas criaturas, por lo que se tratan sobre todo de hipótesis basadas en la única filmación del ser. El 28 de agosto de 2006, salieron a la luz las fotografías de los restos de un animal no identificado hallado en la costa de Sajalín, área ubicada en la zona más oriental de Rusia, cerca de Japón. El cómo la criatura llegó al lugar donde se la halló es desconocido. La bestia medía al menos 6 metros en vida, y estaba cubierta de pelo, lo que le dio el nombre de el lobo marino de la isla Sajalín. Científicos rusos examinaron los restos en pos de identificar la carcasa, examinando primero los dientes, determinando así que la criatura no era ni un pez, cocodrilo o reptil. Al no haberse especificado si investigaron otras posibilidades, el marco de posibilidades sobre la identidad del lobo marino de Sajalín se expande enormemente. Pasaron 8 años para que alguien identificase los restos con mayor exactitud, concluyendo que los restos pertenecían a una ballena beluga, las cuales alcanzan hasta los 4,5 metros en su estadio madurativo final. Aunque los hocicos y dientes de las belugas son muy reconocibles y encajan con lo visto en las imágenes, ha levantado sospechas en algunas personas, quienes preguntan por explicaciones para todo el pelaje del animal hallado en la costa, inexplicable viniendo de una beluga, que apenas tiene pelaje al nacer para perderlo en la adultez.
Aunque es seguro que se trate de este animal marino, no faltan personas que duden de las aseveraciones finales. Como dato curioso que la mayoría conocerá, las fotografías de la carcasa del lobo de Sajalín fueron utilizadas para representar los restos del SCP-682 tras un intento de la Fundación SCP por deshacerse de él, resultando naturalmente en el fracaso. El Cabagón es un extraño críptido avistado por primera y última vez el 28 de abril de 1974 en Littletown, Nueva Zelanda. Al atardecer del día, el barco pesquero Campimaru 28 se disponía a regresar a puerto cuando los 28 miembros de la tripulación avistaron una extrañeza en la lejanía. Una criatura grande emergía de la península de Littleton. Apenas la cabeza del animal salía del agua, pero solo esa parte del animal medía al menos 1,5 metros. Tras unos instantes mirando a la tripulación, el animal se sumergió en el agua, y no fue vuelto a ver desde entonces. El capitán del barco, Minoru Kimura, hizo un sketch de la criatura. Dados los enormes ojos y fosas nasales prominentes, fue nombrado en el momento por los tripulantes como Cabagón, que se traduce literalmente como monstruo hipopótamo. El incidente fue recogido por la revista de información de Nueva Zelanda, donde se reportó además que, en la costa más cercana a las aguas donde fue avistada la criatura, se habían encontrado unas misteriosas huellas de origen desconocido. Se han difundido varias imágenes pertenecientes a focas leopardo adjudicando ser el verdadero Cabagón, sin embargo esta hipótesis, al igual que la que proponía que el Cabagón era realmente algún tipo de morsa, fueron descartadas al no coincidir los hábitats. A pesar de esto, hay varios tipos de pinípedos que encajan en la descripción del Cabagón, como el elefante marino meridional, el cual es el pinípedo más grande conocido, midiendo de 5 a 6,5 metros. Casualmente, casi 20 años antes ocurrió un avistamiento similar por un barco de investigación del Antártico. El 13 de febrero, el barco Soya pasaba por detrás de la isla Burton cerca de las 7 de la noche. Dado que en el Antártico seguía siendo verano, el sol de la medianoche permitía una buena vista. Según las declaraciones, los tripulantes observaron lo que parecían ser botes de desechos lanzados desde la isla Burton, pero al prestar más atención, vislumbraron una forma animal de tamaño considerable que los estaba mirando, con una lejanía de aproximadamente 300 metros. De acuerdo al capitán, el animal era más parecido a una vaca que a cualquier ser marino que conociera, y su cabeza debía medir entre 70 y 80 centímetros. El animal desapareció en lo que el ingeniero en jefe logró sacar la cámara, y ninguna prueba fotográfica o de vídeo pudo hacerse del animal. Similar al Cabagón, se intentó clasificar como un cetáceo o una foca leopardo, pero finalmente no fueron capaces de decidir la identidad del animal. El capitán del barco en su momento, Mitsuhi Matsumoto, escribió la experiencia, nombrando a esta posible especie de críptido como el Godzilla antártico. Cerca de uno de los volcanes más activos de México, el volcán de Colima, se avistó el 21 de enero del 2015 una criatura irónicamente identificada como un objeto volador no identificado. Un objeto negro volador que parecía tener 2 piernas volaba a un lado del volcán en acción. La figura fue captada por una cámara web después de que el volcán entrase en actividad. Un momento después, el equino misterioso desapareció sin dejar rastros. Un aficionado a la ufología declaró que probablemente los volcanes tenían algún tipo de efecto o interés sobre las civilizaciones o seres extraterrestres. A pesar de la maravilla que sería ver caballos volando, lo más probable es que el mitológico y legendario animal no fuese más que un dron o una mancha de la lente de la cámara.